tal? Muy buenas tardes a todos los participantes de esta cuarta sesión del seminario en materia de prevención de lavado de dinero. Les doy un cordial saludo. El día de hoy es un día bastante importante porque el día de hoy cerramos con broche de oro todas estos 4 módulos donde hemos expuesto pues ya el sistema de prevención de lavado de dinero a nivel nacional. Hemos expuesto las actividades vulnerables. El día de ayer hablábamos de una de las columnas vertebrales de este sistema de PLD, que es el enfoque avanzado en riesgo. Y el día de hoy, el propósito de este módulo, de esta charla, es abordar uno de los últimos subtemas de los que abarca este temario en materia de certificación. El propósito y entonces el objetivo que esta tarde-noche tenemos es el de poder ver el tema de las infracciones y las sanciones ante el incumplimiento y ante los delitos que conllevan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así es, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos están viendo a través de la modalidad en línea. Efectivamente, como lo comenta la maestra, el día de hoy cerramos con en orden, sí, de acuerdo al temario. Hay con unas particularidades nada más que a nuestro juicio decidimos dejar hasta el último, toda la parte que tiene que ver con la última fase, ¿no? En la última fase de este programa de cumplimiento de PLD, ahora cuáles son vamos a llamarlas las consecuencias jurídicas, el que conlleven a los sujetos obligados el incumplirlas, ¿no? Particularmente el seminario está enfocado para actividades vulnerables, vamos a enfocarnos realmente a esas sanciones, bueno, a las infracciones, a las sanciones, a los delitos especiales a los que se refiere la LFP-ORPI, las particularidades del delito ORPI y el delito de financiamiento al terrorismo con sus agravantes, las penas, las sanciones, el punto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un poquito de los puntos más importantes de la ley de extinción de nómina, ¿no? Entonces, la justificación de dejar este módulo hasta este momento es precisamente para que el primer día pues vimos el contexto internacional, el segundo día un poquito más ya la ley y el día de ayer el tema medular, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la identificación y evaluación de estos riesgos. Y ahora sí, bueno, a falta o al incumplimiento de estas partes, de esos puntos que hemos visto en esos 3 días, ¿qué va a pasar, no? Para contextualizar, no me apoyas con la siguiente, encontramos que cuando analizábamos las recomendaciones de Gafi, la recomendación 35 precisamente establecía que los países deben asegurar que existe una gama de sanciones dentro de su legislación doméstica. Las características de esas sanciones tienen que ser eficaces, proporcionales y disuasivas, tanto penales, civiles o administrativas. En este contexto, se justifica esta recomendación de Gafi a lo que se establece o a los montos tan elevados que ya en otros talleres hemos compartido con la maestra, en el hecho de que, ok, si mi operación fue una operación muy baja, supongamos 500,000 pesos, 300,000, y la multa me la están imponiendo por 1,000,000 de pesos, porque no tenía integrado mis expedientes, o los tenían mal integrados, porque nunca presenté mis avisos de manera completa o con datos correctos. La naturaleza de que estas multas sean un poquito elevadas es precisamente o atiende a las características que Gafi le establece a los países. Es decir, el tema de disuasivo quiere decir que el hecho de que el Estado le imponga una sanción a un sujeto obligado quiere decir que ya no lo va a poder, o sea, que lo tiene que, como vamos a llamarlo así, como intimidar, de que ya no va a volver a cometer esa infracción, ¿no? O ese comportamiento conducta, ¿no? Reiterativo. Lo que busca esta recomendación 35 del Gafi, como bien comenta la licenciada Perpetua, es que son disuasivas en el sentido de que al ser muy onerosas, bastante onerosas o bastante elevadas estas multas, el sujeto obligado no vuelva a incurrir en ellas. Inclusive ayer hablábamos del informe de evaluación mutua del Gafi y eso era uno de los comentarios que le hacía el Gafi a México, que tenían un buen sistema de sanciones, de infracción y sanción. ¿Para qué? Para que el sujeto obligado pues no volviera a caer en este tipo de cuestiones. Ha sido bastante criticado
porque como bien lo comentas, los avisos, o más bien a veces la operación, ni siquiera representan ni el 20% del monto de la multa. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la Corte ya se ha pronunciado a favor de que este tipo de sanciones y de infracciones sí son proporcionales, porque establecen un mínimo y un máximo, y sí, lo que buscan, al ser tan elevadas, es que sean disuasivas en el sentido de que el sujeto no caiga en este tipo de comportamientos. Y eso nada más hablando del tema de las sanciones en materia administrativa. Así es. El otro punto del tema proporcional también es proporcional a la conducta, no proporcional prácticamente al monto de la operación. Aquí, para que no nos vayamos con el tema de proporcionalidad, como lo es en materia fiscal. Ese es el otro punto que para recalcar. En ese caso, las que en el orden que las vamos a ver ahorita son las administrativas, son las que realmente en estricto sentido las establece la ley. El tema de penales, al tipificar el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y el de carácter civil, lo que tiene que ver con el proceso de extinción de dominio, porque más adelante vamos a identificar que este proceso, si bien es cierto, tiene o atiende a un tema, el precedente viene siendo los bienes obtenidos por actividades ilícitas, entendiéndose porque ya se configura un tipo penal. Lo cierto es que este procedimiento es, y lo establece la ley, de hecho es de naturaleza civil, ¿no? Entonces, en este punto, contextualizándolos de manera internacional a lo nacional, podemos identificar que México pues cumple con esta recomendación. Y es importante mencionar también que este tipo de sanciones no solamente se le van a establecer al sujeto infractor, así es, sino este tipo de sanciones buscan, además de que el sujeto infractor no vuelva a cometer el acto o la propia infracción, también busca sancionar a la alta dirección, busca sancionar a la gerencia, va a buscar sancionar ahora sí al beneficiario final de las operaciones. ¿Qué es lo que buscan con estas sanciones? Que no solamente en el caso de algunas personas morales, fideicomisos, que hablábamos que son propiamente sujetos obligados, sean los que sean sancionados, sino que también sus estructuras corporativas, que hablábamos el día de ayer de que propiamente eso es lo que busca este tipo de leyes, que son preventivas y de naturaleza administrativa, de ir más allá que solamente la fachada, como ayer lo mencionábamos. Entonces, una de las recomendaciones o una de estos puntos que realiza el GAFI en esta recomendación 35 es que la sanción no solamente se le imponga al sujeto infractor, sino a aquellos que están detrás de ese sujeto infractor. En este caso, para como lo menciona GAFI, serían directores, gerentes, socios, asociados en el caso de algunas, o las partes que se involucren en algún contrato, por ejemplo, hablando de fideicomisos, alguna asociación en participación, hablando de ese tipo de figuras que se vaya más allá de la propia figura. Así es. Esto ya en el contexto nacional viene en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles van a ser las infracciones o las conductas que van a cometer esos sujetos obligados para que tengan la imposición de esas sanciones, ¿no? Bueno, recordaremos que el día martes establecimos de manera general y especificando cada obligación, es decir, de acuerdo a las obligaciones que establece este artículo 18, pues, observamos, analizamos qué es la identificación de los clientes, obtener y recabar información y documentación sobre la actividad u ocupación de nuestros clientes, siempre y cuando se establece una relación de negocios, información del dueño beneficiario, la guardia y custodia de los expedientes, atender las visitas de verificación y presentar avisos, ¿no? En el contexto, esas son nuestras obligaciones. ¿Qué pasa si nosotros no llevamos a cabo alguna de estas obligaciones que nos establezcan? Y una vez que ya se lleva a cabo una visita de verificación, la administración de auditoría al momento de auditarnos se da cuenta que no tenemos de manera completa nuestros expedientes
o que presentamos los avisos de manera fuera del plazo, o que en alguna información se da cuenta que lo que nosotros estamos presentando en nuestros avisos no coincide con la información que obra en nuestros expedientes, o que incluso pues los datos fueron de manera incorrecta, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que tomó el Ejecutivo en este caso para poder sancionar a esas personas? En la siguiente lámina identificamos que hay una multa, y esa es la multa mínima, de 200 a 2.000 UMA, ¿no? Bueno, en la ley actualmente está establecido como salarios mínimos vigentes, pero sabemos que actualmente pues ya la unidad medida de actualización es la que se establece para la determinación para la conversión de estas multas que están establecidas en salario mínimo, ¿no? Así es, y ahorita nada más como un dato informativo, la UMA está a 89.62 pesos, entonces las veces en que son estas sanciones o están establecidas estas sanciones es en ese valor en pesos. Y ahorita mencionaba algo bastante importante de la licenciada Perpetua. La obligación como tal está general, identificar a los clientes o usuarios, recopilar información sobre su actividad u ocupación. Sin embargo, en la práctica hemos visto que se sanciona porque falte alguno de los datos que se establecen como datos mínimos para la identificación. Por citar un ejemplo, que nos haga falta el Registro Federal de Contribuyentes, que era un caso que poníamos hace 2 sesiones, donde a uno de estos sujetos obligados, por no recopilar el RFC, le establecían la sanción de que no se tenían debidamente identificados a los clientes o usuarios. Aún y cuando la ley prevé más de 20 datos para poder identificar a tu cliente o usuario, a esta persona le hacía falta uno, que era el Registro Federal de Contribuyentes, donde las reglas de carácter general, en los anexos de estas reglas de carácter general, me establecen los requisitos mínimos que debo yo de atender para poder identificar. Lo que la autoridad en ese momento, revisora o supervisora, que fue el Servicio de Administración Tributaria, observa es que a este sujeto lo único que le hacía falta era un dato, el RFC. Así es. Entonces la sanción que pretendía imponer era por no haber identificado. Entonces nada más ahí dejar como mero comentario a la palestra, y que dije que nos íbamos a resguardar nuestra opinión en este sentido, es: con todos los demás datos era imposible identificar al cliente o usuario. Bueno, la ley no lo prevé, o no prevé cuáles son los requisitos obligatorios para poder identificar. Nada más nos establece requisitos mínimos de identificación. Es decir, correcto, esos y más puedo tener para efectos de la identificación. Entonces, estas sanciones no se establecen, o precisamente más adelante vamos a ver otra sanción que también ha sido bastante discutida, que es el caso de la presentación de los avisos. Así es. Bueno, otro punto también importante para el tema de la imposición de sanciones, recordaremos un poquito el miércoles de la semana pasada, comentábamos que la imposición de sanciones debe de mediar antes precisamente este proceso de verificación, aquí para que luego muchas personas en temas de consultas o en los talleres anteriores nos preguntan: oye, entonces si ya no presenté mi aviso o no tengo integrado bien mi expediente, la autoridad de repente va a llegar y ya me va a imponer alguna sanción o alguna multa. Pues la respuesta es que no. O sea, requisito para que nos determinen o impongan una multa debe mediar una visita de verificación de cumplimiento a estas obligaciones. Y como bien en su material del día miércoles recordarán la tablita donde venían el tema de la obligación, reglamento y reglas de carácter general, donde realmente establecíamos ahí los puntos pues más importantes, y donde la autoridad, aun y cuando en la ley no viene establecido como tal, como lo decía la maestra, qué requisitos debe de estar en mi expediente de identificación o qué puntos debemos de considerar en el aviso, las reglas ya me lo establecen, ¿no? Y de esos puntos es donde la autoridad se va a basar en el proceso de verificación para poder analizar y en su caso determinar primero que que el sujeto obligado cometió alguna de esas infracciones y posteriormente la imposición de multa.